¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, mi vida! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Cómo te ha ido? ¡Mi ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Espera, yo tengo mi perra. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Te traía por aquí un par de bobaditas. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Juiciosa? Bueno, antes que nada te tienes que poner el gorrito. No, te lo tienes que poner, por favor. No, porque mira. No importa, no importa. Encima de la cachucha entonces. Espera que quedó como... Eso. Collar. ¡Ay! ¿Está bien? Sí, claro. Ay, mira, te había traído la foto que te debía, ¿te acuerdas? ¿Ese es mi maletín? Sí, claro. Mira. ¿Ese es mi maletín? Sí, señora. Ahí está tu foto. Una que te debía. Ábrelo. Para que la guardes. ¡Ajá! Y esta la quito yo sola. Es la mi perro. Esta es que me quedó una de perro, la de Tyson. Te traje esa para que la guardes. ¿Qué te viste, mi cariño? Señora, Mi papá, mi perrito Tyson. mira, denme un segundo acá. Y vamos a cantar el cumpleaños. ¿Te parece? ¿Alguien me ayuda que le voy a cantar el cumpleaños a ella? ¿Alguien me quiere ayudar hoy? ¿Nadie? No importa, no importa. ¡Ay, ve! ¿Ese no tiene lecho para ti? Espérate. Cuidado con el perrito. Que le celebramos los cumpleaños, no seas miserable, hombre, que ella también es colombiana. Hermano, ella también es colombiana, no sean miserables. A lo bien, cantémosle Happy Birthday, que ella lo merece. Bueno, Claro, claro. Ay, Se llama Andrea, se llama Andrea. ajá. No, Andrea. ¿Qué hay? Bueno, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Andrea. Happy Birthday to you. Que los cumpla feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Oh! Bueno, de 1000 por cabeza. Andrea, felicitaciones. Gracias, manita. No, señora. Gracias, estoy muy feliz hoy, gracias. No, señora. Chao, mami, que cumpla feliz año. ¿no? Gracias, mi Chao, mami. amores. Muchas gracias a todos, muy gentiles. Aunque no me conocen, me dan mi feliz cumpleaños, muchas gracias. Gracias, mamita. Feliz cumpleaños. Gracias, que me bendiga, muchas gracias, muy amores. Muy gentiles, gracias. ¿Quieres que cojas esta bomba? Feliz cumpleaños, gordita. Feliz cumpleaños. Mi vida bendiga, ¿oyó? Quiero que pidas un deseo y lo anotes. Y una vez que lo tengas en tu corazón, sueltes la bomba. Pero yo no sé qué deseo pedir. Lo que tú quieras. Hoy es tu cumpleaños, tú mandas. Y tú eres la persona que tiene que estar más feliz el día de hoy. Pero yo no sé qué No pedir. importa, Que no sé qué pedir. no importa. Y si no sabes qué pedir, puedes soltar la bomba tranquilamente. Pues entonces, que seamos felices todos. Muy buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar de la desigualdad en torno al desarrollo y subdesarrollo. Somos Alejandra Díaz, Julie Moreno, Carolina Martínez, Daniel Caviativa, Joan Rodríguez y Camilo Pinto, y esperamos que la exposición sea de su agrado. La curva de Lorenz relaciona el porcentaje acumulado de la población con el porcentaje acumulado del ingreso que posee esa población. Esta curva permite representar gráficamente la concentración del ingreso de una región en un periodo determinado.
Mide la distribución del ingreso y se calcula ordenando la información de los individuos en cuanto a ingreso de forma ascendente. Posteriormente se establece el porcentaje de ingreso que le corresponde al X porcentaje con ingreso más bajo de la población. El punto A del gráfico implica que el 25% de la población con menos ingreso tiene solo el 10% del ingreso total de la región. Y en el punto B, el 80% de las personas con menos ingreso de la región le corresponde el 55% del ingreso. En especial, si una región tiene 100 habitantes y la suma del ingreso de todos los habitantes es de 100.000 pesos y se tiene que los 25 individuos con menor ingreso se ganan entre todos solo 10.000 pesos y se agrupan los 80 individuos con menor ingreso, entre todos ganarían 55.000 pesos, 45.000 pesos entre el individuo 26 y el 80 y 10.000 entre el individuo 1 y 25. O sea que entre los 20 que tienen un ingreso mayor se ganan 45.000 pesos. La línea diagonal está indicando la condición en la cual todos los individuos tienen el mismo ingreso. Por ejemplo, en el punto C, el 55% con menor ingreso de la población tiene el 55% del ingreso. Continuando con el ejemplo, cada uno de los 55 individuos tiene un ingreso de 1.000 pesos. Así, entre más alejada se encuentra la curva de Lorenz de la diagonal y más cerca del ángulo inferior derecho, más concentrada será la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región en un determinado periodo. Esta medida está ligada a la curva de Lorenz. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que solo un individuo tiene todo el ingreso. Mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una región. Partiendo de una curva de Lorenz, el coeficiente de Gini mide la proporción del área entre la diagonal que representa la equidistribución y la curva de Lorenz, como proporción del área bajo la diagonal. Así, entre más cerca de la línea diagonal se encuentre la curva de Lorenz, más cercano a 0 estará el coeficiente de Gini. Comúnmente se calcula a partir de las encuestas de hogares. En el caso de Colombia se realiza a partir de la gran encuesta integrada de hogares realizada por el DANE. Diferencias regionales en la distribución del ingreso en Colombia. Colombia, uno de los países más desiguales. Para tratar este tema se presenta una incógnita general y es por qué hay desigualdad. Uno de los factores a estudiar para responder esta incógnita es cómo es la distribución del ingreso en las regiones y en los hogares, siendo Colombia uno de los países más desiguales. ¿Cómo corregir la desigualdad? Un crecimiento en la economía de las regiones y de los hogares ayudaría a disminuir la desigualdad, trayendo consigo bienestar. Según Kuznets, explica este fenómeno con la industrialización y la urbanización. Con esto, y estudiando más a fondo el tema como tal de la distribución del ingreso en las regiones, el concepto de microeconomía entrará a formar parte de la discusión, ya que tiene en cuenta el desarrollo de un país o región en su interior. Con esto se entraría el argumento de decir que no es necesario corregir las situaciones de desigualdad cuando el mercado las corrige solo, por eso el proceso de crecimiento. Este concepto puede ser explicado según el pensamiento de que al aumentar el ingreso disminuye la desigualdad, y que este aumento se da por el crecimiento económico como se explicaba anteriormente. Sin embargo, según explica Kuznets, niveles grandes de desigualdad frenan el proceso de crecimiento. Uno de los factores es el bajo nivel educativo que se encuentran en los países con altos índices de desigualdad y que son más concentrados en algunas zonas. Además de esto, hay que sumarle una alta tasa de fecundidad. ¿Cómo medir la desigualdad? Para dar un concepto más claro sobre desigualdad, según estadísticas, Bogotá es la región con más ingreso relativo, que tiene a diferencia de otras regiones como por ejemplo la costa caribe. Sin embargo, Bogotá presenta altos niveles de desigualdad que la costa caribe no presenta. Además a esto, existen regiones las cuales no sería óptimo tenerlas en un mismo conjunto para medir la desigualdad, ya que su pequeña población y su bajo nivel de ingreso no lo merecen. En cambio, otras regiones con menores niveles de desigualdad tienen una mayor población, un alto nivel de ingreso que sí sería óptimo tomar como referencia. También nos dice que las diferencias interregionales aportan a una desigualdad total. Según las estadísticas, hay una mayor desigualdad en las zonas urbanas que en las rurales,
y que los habitantes de estas zonas urbanas son más ricos, destacándose Bogotá, quien tendrá niveles altos de desigualdad. Curva de Kuznets. La curva de Kuznets es una representación gráfica sobre cómo la desigualdad económica aumenta a lo largo del tiempo, cuando en un país se da el crecimiento económico hasta cierto nivel de ingreso, después del cual empieza a reducirse, es decir, que la curva comienza a decrecer. La curva de Kuznets no solo aplica a la desigualdad económica, sino también al medio ambiente, llamada curva de Kuznets ambiental, en la cual se presenta la misma hipótesis que la anterior. ¿Cuáles son sus ventajas? La hipótesis de la existencia de la curva de Kuznets ambiental tiene gran influencia en negociaciones internacionales, especialmente en las de libre comercio. Si bien no existen autores que hayan desarrollado articuladamente esta relación por escrito, la secuencia lógica implícita es la siguiente. Primero, el libre comercio acelera el crecimiento económico. Segundo, el crecimiento económico lleva a un crecimiento de las demandas internas por mejoras ambientales. Entonces, el libre comercio lleva a un proceso de mejora del ambiente a través del decrecimiento de factores internos. Desventajas. La forma de la U invertida en la curva es producto de un proceso en el desarrollo de los países, sino más bien las diferencias históricas entre países pobres y ricos. En los datos usados por Kuznets, muchos de los países de renta media estaban en América Latina, región caracterizada a lo largo de la historia por los altos niveles de desigualdad. Una vez controlada esta variable en la regresión, la curva en forma de U invertida desaparece. Estudiando la hipótesis de Kuznets, su curva no se cumple en las ciudades colombianas, ya que se maneja un ingreso y un gasto alto, como en Bogotá, lo que conlleva a una gran desigualdad. Podemos entonces decir que aunque una región tiene altos niveles de ingreso, no quiere decir que no sea desigual. Esto teniendo en cuenta distintos factores, como nivel de educación, informalidad laboral, etc. Lo que nos lleva a decir que además de una desigualdad general como país, hay una desigualdad regional, que se debe a una mala distribución del ingreso en los hogares y ocupados, a un bajo nivel de educación, como ya se había mencionado anteriormente. Entonces no se da que las regiones más ricas sean las más equitativas, sino las más desiguales, como las regiones pobres. Lo que nos dice entonces que las regiones más equitativas son las de ingreso medio. Podríamos concluir que no es tan cierto que las ciudades que más ingreso tienen son las más equitativas. Persistencia de las desigualdades regionales en Colombia. Se establece una ideología de crear trampas de pobreza y las consecuencias que resultan de depender de los efectos vecindarios. Esto produce que la economía no tenga crecimiento en Colombia, uno de los factores que determinan a través del tiempo. Según los estudios realizados y los índices de necesidades básicas insatisfechas, no manifiestan cambios positivos. Debería existir una evolución y un desarrollo de la población, pero aún persiste la pobreza, no solo a nivel temporal, sino regional, lo que conlleva que algunas poblaciones queden en estado marginal. La persistencia de las desigualdades regionales en Colombia es una realidad de nunca acabarse. Desigualdades y el crecimiento económico. Se dice que Colombia padece de hemiplegia, afección que paraliza la mitad del cuerpo, por la razón que ha caracterizado su desarrollo económico y social, a tal punto que se ha llegado a hablar de dos Colombias, una que concentra sus avances y progresos y la otra asumida en el atraso y en la postración. El plan desarrollado para cerrar esta brecha es reducirla entre estas dos Colombias, es decir, acortar las distancias entre el campo y la ciudad, entre el agro y la industria, entre los asalariados y los capitalistas. Las cifras no mienten. Las utilidades del sector financiero se multiplicaron por 7 en el transcurso de 7 años, al pasar de los 632 millones en el año 2002 a 4.4 billones en el 2009. En contraste,
Durante este mismo lapso, el salario mínimo solo se incrementó el 6%. Esto explica, en gran medida, que en el periodo del 2002 al 2007 la participación de las empresas en el PIB pasarán del 28.9% al 33.7%, casi 5 puntos que representan 14 millones. Mientras tanto, entre el año 2003 y el 2008, la participación de los asalariados se redujo del 34.6% al 31.1%. Colombia fue el único país latinoamericano que no pudo o no quiso aprovechar el buen desempeño de la economía durante el virtuoso año 2003 y 2008, durante el cual la economía creció en el promedio del 6% anual, muy superior al promedio histórico de los 10 años anteriores, que fue del 4%, para reducir sus índices de pobreza. El modelo de crecimiento sin empleo nos llevó a que entre los años 2006 y 2010 la producción industrial creciera un 40%, mientras que el empleo creció en dicho sector para el mismo periodo solo el 1.1%. En los 8 años de la administración de Uribe, la producción industrial creció el 30%, mientras que el número de empleados disminuyó el 6%. Las gabelas tributarias al gran capital, especialmente la deducción del 40% del impuesto de renta por reinversión de utilidades en activos fijos, que ascendieron el año pasado a 3.7 billones de pesos, eran supuestamente para promover de esta manera la generación de empleo. Esto implica, en gran medida, por el hecho que el 40% de los 3.7 billones de pesos favorecieran precisamente a la minería y a la industria petrolera, el sector que menos necesitaba de tales incentivos, el cual, por ser tan incentivo de capital, es poco generador de empleo. Esto significa que un país que registra una tasa de empleo abierta de más del 12% mostrará una informalidad de brisa sobre el 60%, una de las más altas de la región. En pocas palabras, la desigualdad en crecimiento económico es una alternativa donde se puede generar un mayor crecimiento económico que permite una disminución en la desigualdad y en la pobreza de una sociedad que va en aumento. Las desigualdades regionales en Colombia. Además de las enormes disparidades regionales, Colombia tiene una de las peores distribuciones del ingreso por capital en el mundo. El DANE reveló los resultados del comportamiento económico de cada uno de los 33 departamentos del país durante el año pasado. Del informe se desprenden conclusiones muy interesantes que permiten analizar cómo se está desarrollando Colombia. Lo primero que habría que decir es que persiste el gran desequilibrio en el crecimiento regional y que el país está lejos de romper la alta concentración de la riqueza que se mantiene en pocos departamentos. Por ejemplo, entre Bogotá, Antioquia, Valle y Santander está el 54% del Producto Interno Bruto. Peor aún, solo la capital de la República participa con una cuarta parte de la producción total de bienes y servicios. Este desequilibrio en el crecimiento regional se refleja también en la contribución que hace cada departamento al crecimiento del país como un todo. El año pasado, Bogotá contribuyó con un punto del 4.2% que varió el PIB nacional. Antioquia aportó casi medio punto. Este centralismo de la actividad productiva es muy peligroso porque significa que si a la capital le va mal, como pasa con la construcción, todo el país paga los platos rotos. Los otros departamentos que aportaron más al crecimiento fueron, en su orden, Meta, Valle, Santander, Bolívar, Córdoba y Atlántico. Entre los 7 aportaron 1.5 puntos al crecimiento nacional. Es llamativo que los departamentos que menos peso tienen en la economía, paradójicamente, no son los que más crecieron el año pasado. Por el contrario, varias regiones olvidadas y que no se destacan en el panorama nacional a menos que sea por hechos de orden público, como Caquetá, Córdoba y La Guajira,
registraron crecimientos en el PIB superiores al 10%, más del doble de la tasa de crecimiento del país, que fue del 4.2%, aunque tienen un peso marginal en la economía colombiana. Este comportamiento se explica por el desempeño de la industria minera. En La Guajira, por ejemplo, está el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, que responde por más del 60% de su economía. Las mayores explotaciones mineras y petroleras también fueron responsables de que departamentos como Córdoba, Meta y Cesar hayan reportado un buen desempeño el año pasado. En el caso de Magdalena, Quindío y Nariño, su crecimiento superior al 5% se explica por el mayor dinamismo de las obras civiles y las edificaciones. La mayoría de los departamentos de la costa atlántica se caracterizan por sus altos niveles de pobreza. Reportaron crecimientos del PIB por encima de la tasa nacional. Se observan algunos avances. Atlántico el año pasado creció del 4.5%, lo que le permitió un leve aumento en la participación que tiene dentro de la economía nacional. Este departamento desempeñará un papel clave en el desarrollo de los tratados de libre comercio. Pero en el lado opuesto están las regiones que siguen rezagadas y marginadas del desarrollo. En el último lugar está Arauca, que registró un descenso en el PIB del 3.9%, que fue desplazada por Meta en producción petrolera y que no logró aprovechar los recursos y las regalías cuando se encontraba en época de bonanza. Otro departamento que no ha logrado salir de los últimos puestos es Chocó, que es protagonista a menudo de escándalos de corrupción. Esta región tiene el mayor nivel de pobreza en toda Colombia. Dicho estudio del DANE muestra, además, el giro que ha dado Colombia en la estructura económica, en el caso de la construcción, el comercio y los servicios. Este es el campo financiero. Colombia es el país más desigual de América Latina y el cuarto en el mundo. ¿Podrá el gobierno de Juan Manuel Santos cerrar la brecha entre ricos y pobres? Colombia, que ha estado históricamente entre los países más desiguales del mundo, corre el riesgo de convertirse en el primero de todos, a juzgar por algunos datos recientes. Lamentable hecho que las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos no parecen encarar de manera estructural, a juicio de algunos expertos. Sus voceros, por supuesto, no están de acuerdo. Hay que esperar aún los datos más recientes, pero la evidencia disponible es dramática. Según Samuel Assout, alto consejero para la prosperidad, Colombia sería hoy el cuarto país del mundo en desigualdad, con un índice de Gini de 0,58. Según datos de Naciones Unidas para 2005, con un Gini de 0,55, Colombia estaría entre los primeros del mundo. Jairo Núñez, de FEDesarrollo, afirma que, según la última encuesta de calidad de vida que hace el DANE, el Gini colombiano habría llegado en 2008 a 0,59, uno de los más altos y quizá el más alto de América Latina, la región más desigual del mundo. Juan Carlos Ramírez de la CEPAL advierte que hay que tener cuidado con los datos, pues la metodología de medición varía de país en país. Dice, lo importante no es si somos los primeros o los segundos, lo importante es la tendencia. Seguimos con una política que no ha sido capaz de desconcentrar el ingreso. Colombia ha padecido históricamente una peculiar enfermedad. Como lo señala Núñez, pese a que el Producto Interno Bruto y el gasto público se multiplicaron por 2 en los pasados 20 años, la pobreza extrema apenas se redujo en 2% y la desigualdad está intacta. En este país se han hecho esfuerzos para enfrentar la pobreza, pero poco o nada en desigualdad, dice Consuelo Corredor, que manejó el programa Bogotá sin hambre en la alcaldía del Ocho Garzón. Los ritmos de reducción de la pobreza en el país están por debajo del promedio latinoamericano, según el Plan Nacional de Desarrollo, mientras en el subcontinente la pobreza bajó 11 puntos entre 2002 y 2008, en Colombia lo hizo en menos de 8. Pobreza y desigualdad no son lo mismo, aunque están ligadas. En Colombia, la pobreza por ingresos disminuyó de 54% a algo más de 45% entre 2002 y 2009, mientras el índice de desigualdad se mantuvo estable. Estas no son cifras, son personas. 45% de pobreza son 20 millones de colombianos. La desigualdad no es solo pobreza. Para Naciones Unidas y muchos economistas tiene varias dimensiones, como lo describe el exdirector del DANE, César Caballero.
Además de la posición socioeconómica de la gente, cuentan la brecha entre las regiones, las diferencias étnicas y las de género. Él dice, si usted es mujer, afro, no educada, madre soltera y vive en zona rural, no sé qué recomendarle. En todas estas dimensiones, Colombia arrastra problemas históricos. En la dimensión económico-social, según Núñez, la encuesta de calidad de vida registra un récord que el 10% más rico de la población se queda con la mitad del PIB y mantiene solo a 2 personas, mientras el 10% de la población más pobre se queda con el 0.6% del PIB y mantiene en promedio a 6 personas. El gobierno afirma que tiene una estrategia para enfrentar la desigualdad, no solo la pobreza como se ha venido haciendo tradicionalmente mediante un gasto público eminentemente asistencialista. Hernando José Gómez, director de planeación, habla de 4 grandes áreas. Por una parte, el plan de desarrollo dice que prevé atacar la desigualdad regional, tratando de generar estrategias de convergencia y desarrollo para las regiones más pobres. Por otra, se está lanzando el plan de lucha contra la pobreza extrema con la ambiciosa meta de bajarla casi a la mitad. En tercer lugar, se propone bajar la informalidad, una trampa de desigualdad muy grande, como la define Gómez. Y por último, el Ministerio de Educación va a poner un énfasis especial en el tema de calidad, para que la educación pública se vuelva un canal de movilidad social y no de perpetuación de la pobreza, como afirma Gómez. Núñez pone en duda incluso el objetivo frente a la pobreza extrema, que se ha planteado bajar en 8 puntos. Eso significa hacer en 4 años lo que normalmente se haría en 80. Es realista, dice. Caballero es más categórico. Lo que hay, dice, es una política antipobreza, no de redistribución, no para atacar la desigualdad. Varios expertos consultados hablan de la necesidad de enfrentar el problema también en la cúspide de la pirámide, algo en lo que casi todos los gobiernos de este país han sido muy tímidos. Con la situación actual de Colombia, es probable que a este gobierno se lo juzgue menos por si logra mantener bajo control la seguridad que por si se atreve, por fin, a meterle mano en serio a la enfermedad histórica nacional de la desigualdad y la pobreza. Atacar la base de la pirámide, donde están los pobres entre los pobres, es apenas un aspecto del problema. Parte sustancial reside en la cúspide, y con estas élites ningún gobierno se ha metido. Reducción de la pobreza y crecimiento, capítulo 1. Este artículo trata de cómo encontrar la forma de convertir un ciclo negativo en un círculo virtuoso de la reducción de la pobreza, ya que el desempeño económico de América Latina de los últimos 50 años ha sido decepcionante, y el mal desempeño de América Latina se debe a un gran factor, que es la pobreza. En la gráfica que podemos observar veremos los últimos 50 años de cómo ha estado la pobreza en América Latina. Uno de los factores promotores de la pobreza y desigualdad es la educación, una trampa para los menos favorecidos y pobres. La gráfica que podemos observar en el lado izquierdo de la pantalla es la gráfica de Colombia y su desigualdad al momento de referirse a la educación. La barra de color gris clara es la de las personas menos favorecidas y la otra es de unas personas 40% más ricas. Lo que podemos determinar es que los que tienen más dinero son más preparados y estudiados. Al lado derecho de la tabla está Brasil, pero no me enfocaré en ello. Por ello, los niños de familias pobres, de padres con un bajo nivel educativo, tienen alta probabilidad de lograr una educación baja. Por ello, continúa el círculo de pobreza. Mientras otras regiones tomaban ventaja de la expansión global, el retraso de América Latina se hacía evidente. Este periodo fue con toda probabilidad relacionado a las extremas políticas aislacionistas que instituyeron en ese entonces y la falta de una prudencia en la macroeconomía que dejó una deuda devastadora. La reducción de la pobreza es más fuerte cuando hay crecimiento en la agricultura y en la construcción, ya que esto conlleva a más mano de obra. Un mayor acceso a la educación y la infraestructura han tenido impactos positivos en la reducción de la desigualdad y la pobreza. La siguiente gráfica hace referencia a Gini, la medida estándar de desigualdad, en la cual podemos observar las medidas de las diferentes regiones del mundo y sus medidas. Gracias a la información obtenida anteriormente, se dice que América Latina no ha hecho los esfuerzos para movilizar los recursos para atacar la pobreza.
Lo más novedoso es que en América Latina la pobreza persiste. Se refuerza el círculo vicioso que mantienen familias, regiones y países pobres, que no pueden contribuir de una manera al crecimiento económico de su país o región. Los pobres impiden crecimiento, ya que a menudo tienen acceso limitado a financieras, mercados u otros complementos necesarios para la inversión privada. Los pobres no tienen vida crediticia. Los pobres a menudo están en estado de salud no óptimo para el buen aprendizaje y no poder generar conocimientos. También acuden a instituciones educativas de muy bajo nivel y mala calidad. También tienen más riesgo en el mercado laboral o son menos capaces de mantener su empleo. Las regiones y los países pobres tienen menos individuos capaces de adoptar, administrar y generar tecnologías que contribuyan a la productividad de una nación o región, entre otros. Otro punto a tocar es por qué los países pobres crecen menos que los países ricos. ¿Los pobres siguen siendo pobres mientras los ricos siguen siendo ricos? Podemos concluir con esto que es gracias a la pobreza y desigualdad, ya que impide el crecimiento. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Como lo hemos venido hablando, el primer punto que tocamos es la educación, pero toca algo más allá de la educación, es la motivación. Los puntos del artículo a tocar son: primero, favor de los pobres, el crecimiento y la reducción de la pobreza a favor del crecimiento. Este punto trata sobre estrategias que se deben llevar políticamente sobre la reducción de la pobreza. Punto número 2. Crecimiento pro-pobre. Frente a los pobres, las políticas gubernamentales. Este punto trata sobre las políticas gubernamentales de la OCDE y los puntos que tratan ellos. Punto número 3. Múltiples dimensiones de la pobreza. Se enfoca en mejorar la salud, ya que la salud está ligada a la producción, el crecimiento de la productividad y las políticas dedicadas a corregir esta dimensión de la pobreza, pues tanto a favor de los pobres y al crecimiento. Punto número 4. Pensamiento no lineal, OMCs y agujeros negros, aglomeración. Los programas que buscan crear incentivos para invertir en la educación pueden tener mayor impacto en la pobreza. Sugiere que los entornos de los activos, como el capital humano, dependan de gran medida de otros bienes públicos complementarios, tales como las carreteras, sistemas de comunicación, mercados de crédito, entre otros. El siguiente programa no tiene ningún interés ni compromiso comercial. Sus fines son eminentemente educativos y culturales. Nuestro programa de hoy tratará de responder una sencilla pregunta. ¿Por qué un país como Colombia, que tiene 35.000 especies de plantas en todo su territorio, más de 3.000 especies de vertebrados, 1.800 especies de aves, 27 clases propias de reptiles, 712 tipos de anfibios, 127 especies de peces, centenares de páramos, petróleo, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, café, costas, ríos, tierras cultivables, ganado, flores y hasta mujeres muy hermosas, es un país pobre? La respuesta se las daremos a través de la historia de 3 hermosos niños: Shougo, Hans y Nicolás. Shougo nació en Japón. El país de Shougo no tiene muchas tierras para sembrar. De hecho, buena parte de la comida se produce en invernaderos. Japón no tiene grandes recursos naturales, ni petróleo, ni mucho menos metales preciosos o minerales. Y peor aún, no tiene bosques abundantes. La pequeña isla en la que nació Shougo tiene 378.000 kilómetros cuadrados, menos que la región amazónica colombiana con 407.000. Y en esa pequeña isla Shougo debe convivir con otros 130 millones de habitantes. 3 veces la población de Colombia. Y lo peor de todo es que la pequeña isla donde nació Shougo es un 80% montañosa, no es buena para la agricultura ni la ganadería. Pobre Shougo, qué país en el que nació.
Por su parte, Hans nació en Suiza, un país aún más pequeño que el de Shougo. Tiene un tamaño de 41.000 kilómetros cuadrados, menos del tamaño que en Colombia tiene el departamento de Guaviare. En el país de Hans se pastorea y se cultiva solo 4 meses al año, ya que el resto del tiempo solo hay frío y nieve. Suiza no tiene océanos, ni yacimientos importantes, ni suficientes tierras para cultivar. Por eso, necesita importar casi todos los productos que consume. Hans tampoco fue muy afortunado. Mientras tanto, Nicolás nació en Colombia, el segundo país con mayor diversidad biológica del mundo, solo superado por Brasil. El país de Nicolás tiene 35.000 especies de plantas en todo su territorio, más de 3.000 especies de vertebrados, 1.800 especies de aves, 27 clases propias de reptiles, 712 tipos de anfibios, 127 especies de peces, centenares de páramos, y por si fuera poco, el país de Nicolás es rico en petróleo, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, café, costas, ríos, tierras cultivables, ganado, flores y hasta en mujeres. Por cierto, muy hermosas. Nicolás vive sin duda en el paraíso. Recordemos que una ventaja comparativa es aquella condición favorable con la que un territorio cuenta. Para el caso colombiano, su ubicación, el tener presencia en 2 océanos y 2 mares, con la posibilidad de interconectarlos, el tener esta enorme riqueza hídrica proveniente de ser el punto terminal de la cordillera de los Andes, y el tener dentro de su territorio, en las entrañas de la tierra, grandes riquezas minerales, hacen de Colombia definitivamente un gran bastión de lo que son los recursos naturales, las ventajas comparativas a nivel planetario. Pero entonces, ¿por qué el país de Shougo es la tercera potencia económica del mundo, detrás de Estados Unidos y China? Y Suiza, el país de Hans, es una de las naciones más estables económicamente de Europa y desarrolladas. Y el país de Nicolás es violento, inequitativo, corrupto, con el sistema de salud quebrado, con los niveles más bajos de educación, en resumen, pobre. Ah, es que los suizos son rubios, rubias, de buena familia, famosos, políglotas, que hablan muchas lenguas, no hijo... Son europeos, son del primer mundo. Ah, es que los japoneses son muy inteligentes, hasta nerdos, imaginativos, tecnológicos, desarrollados, poderosos, muchos. Presten atención, todo esto son mitos. Tenemos la idea que los japoneses, de donde es Shougo, son muy inteligentes porque crearon los radios, los televisores, las calculadoras, los computadores, los celulares, los robots, los humanoides, las motos, los carros más finos. En resumen, los benditos ojirrasgados son una raza superior. Yo no creo, como siendo japonés y como japonés como tal. Inteligencia como de personal, no tan como nivel alta, sino como japonés ya aprendieron cooperar, o sea, multiplicar cada uno de los recursos como conocimientos y de inteligencia que no están alcanzando muy lejos, pero sí ya cooperar juntos con una múltiple de personas, y ya que para llegar a un nivel muy alto. El secreto de los japoneses es la disciplina. Disciplina importante a japoneses, porque disciplina que trae cooperación, o sea, para como conjuntos trabajar bien con otras personas, ni pelear, ni tumbar, dice aquí en la paisa, o jalar las patas, ¿cierto? Es una forma de decir. ¿Por qué? Porque eso no vale la pena. Japonés aprendieron que eso no vale la pena, sino estar bien de otro es estar bien de mí. Esa es la palabra de eso. Entonces, sí, esa es la disciplina japonesa. Con esto ya está mostrando como resultados nivel del mundo. A los japoneses no les interesa ser los más inteligentes, sino los más disciplinados. La muestra de ello es que no inventaron los radios, los televisores, las calculadoras, los computadores, los celulares, los robots, los humanoides, las motos, ni los carros más finos. Pero sí son dueños de Toyota, Nissan, Mazda, Kawasaki, Suzuki, Honda, Toshiba, Sony, Panasonic, Nintendo, Canon, Ricoh, Epson, las empresas que hacen los mejores radios, televisores, calculadores,
impresoras, computadores, celulares, robots, humanoides, motos y carros del mundo. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Y esa filosofía estará en la mente de Shougo. Mientras tanto, en opinión de Yokoi Kenji, un japonés que vive en Colombia, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y que da conferencias para derribar estos mitos, los colombianos como Nicolás sí son en verdad inteligentes. Se adaptan fácilmente a otro país, a otra cultura, son decididos, innovadores, recursivos, se hacen querer, no se varan, y si les dicen que no son capaces, los retan. Son alegres, generan empatía, proyectan una gran energía. ¿Cuál es entonces su gran pecado? Se habla de la falta de disciplina del colombiano en términos económicos, casi que porque somos improvisadores, pero más que del colombiano es de la sociedad colombiana y de los aparatos que la sociedad colombiana ha instrumentado. Uno de nuestros principales problemas es cuáles son los objetivos que tenemos todos como colectividad. Por eso, si tenemos una cita a las 7, llegamos a las 7:30. Si tenemos que trabajar en equipo, terminamos haciendo el trabajo solo o dejando que otro lo haga. Si no lo hacemos, siempre hay una excusa. Como no hay disciplina, no hay responsabilidad. Y por eso, cuando algo no sale bien, es responsabilidad de otro, del vecino, del jefe, del gobierno, del alcalde, del sistema. No respondemos por nuestros actos, porque no somos disciplinados. Y Nicolás seguramente tampoco lo será. Y si no hay disciplina, es fácil que la pobreza te alcance. Tenemos otra idea, que los europeos, como Hans, que nació en Suiza, tienen todo, son muy poderosos, no trabajan, los suizos menos, por eso crearon la Cruz Roja, para estar ocupados. Viven de vacaciones en países como el nuestro, relajados, porque son del primer mundo. Yo pienso que el secreto de la productividad es en la intensidad como se trabaja, o sea, ya no se trabajan muchas horas, sino que verdaderamente las horas que se trabajan muy eficientemente. Es así como un suizo trabaja normalmente alrededor de unas 38 a 40 horas, donde verdaderamente se dedica a trabajar y con eso le queda su tiempo libre para hacer las otras cosas. Para vender sus productos en el mundo, como es un país tan pequeño, Suiza tiene que superar en calidad a los productos de sus competidores, porque no puede competir en cantidad. Como los japoneses, los suizos también son disciplinados, y más en el trabajo. Si se trabaja 8 horas en una empresa, el suizo trabaja a las 8 horas exactas. No como en Colombia, la tierra de Nicolás, donde se trabaja 8 horas. Pero en ellas, el trabajador tiene que desayunar, bajar el desayuno, ir al baño por lo menos 2 veces, fumar un cigarro, pedirle un favor al jefe, leer el periódico, contar una historia a un amigo, hablar del campeón de fútbol, tomarse un cafecito o un vaso de agua, hacer la pausa activa, hacerse loco y trabajar a media máquina, dormir una siestita. Y si sumáramos todos estos pequeños momentos, el colombiano, compatriota de Nicolás, trabaja solo 6 horas. El suizo trabaja las 8 horas exactas, porque su producto tiene que ser el mejor del mundo. Por eso, los relojes suizos son los mejores y más costosos del planeta en términos de valor. Suiza vende el 50% de la producción mundial de relojes. Sus chocolates también son los mejores del planeta. ¿Y qué decir de sus quesos? Pero estas son sus exportaciones menores. 1 de cada 3 ratones de computador vendidos en todo el mundo es producido en Suiza. 9 de cada 10 bolígrafos son producidos por máquinas suizas. Suiza es uno de los líderes mundiales en la producción de máquinas textiles, ascensores, escaleras eléctricas y de fabricación de trenes. La empresa más grande de alimentos de la Tierra es Suiza. El centro de la industria farmacéutica está en Suiza. Y las 2 empresas de medicamentos más grandes del planeta son suizas. Los bancos suizos ocupan la primera fila mundial en la banca privada. Y hasta la alta tecnología suiza consiguió llegar a Marte. El micromotor eléctrico que condujo el Pathfinder, el robot que exploró la superficie de ese planeta, fue producido en Suiza. O sea, yo no diría de pronto muy innovador, sino muy disciplinado. O sea, el suizo en sí, al hacer su trabajo muy disciplinado, pues eso lleva a que los productos o los servicios que hacen sean muy buenos. Entonces eso muchas veces lleva a que se puedan mejorar también los productos gracias a que las cosas se hagan bien hechas. Mientras tanto, el país de Nicolás, con todas sus riquezas naturales, plantas, vertebrados, aves, reptiles, anfibios, peces, páramos, petróleo, café, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, flores, produce
poquísima tecnología propia. Su empresa más grande ocupa en el mundo el puesto 179 y su banco más grande tiene el puesto 707. En resumen, el país de Nicolás genera muy poco o muy nulo valor agregado a sus productos. Se dice que Colombia es rica en commodities. Recuérdense que un commodity es un producto natural que se vende por volumen. Por volumen se vende el café, por volumen se vende el carbón, por volumen se vende el oro, por volumen se vende el petróleo, cualquier cosecha. ¿Qué es lo que pasa? Que tradicionalmente, y esto viene desde el convenio de Yalta, cuando los que iban a ganar la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo, a Colombia le tocó el oficio de entregar materias primas no transformadas. Una cosa es vender petróleo crudo, otra cosa es vender gasolina. Una cosa es vender onzas Troy de oro, otra cosa es vender cadenas de oro. Una cosa es vender sacos de café y otra cosa es vender tinto en Nueva York. Por poner unos ejemplos muy elementales, cuando uno no le agrega valor, no le aporta valor a esa materia que es básica, no participa en los eslabones superiores de las cadenas de producción, que es donde está sobre todo la comercialización, que es donde mejores márgenes se ven. Si no se trabaja con productividad e innovación, es fácil que la pobreza te alcance. Si no se trabaja con productividad e innovación, es fácil que la pobreza te alcance. Y peor aún, cuando no se entiende que, para alcanzar el éxito, hay que trabajar durante mucho tiempo. En el país de Nicolás existe la idea de que todo se logra fácil y en poco tiempo. El éxito, la plata, las casas, las empresas, y adivinen por qué. Porque unos señores que hicieron mucho daño durante muchos años dejaron como herencia en la mente de los colombianos, como Nicolás, que la plata y el éxito se consiguen sin esfuerzo, en el corto plazo, arriesgando todo desde el principio. Entonces generamos una cultura del éxito fácil y rápido, y por eso en el país de Nicolás se roba, secuestra, mata, pulula la corrupción, la criminalidad, la droga, porque así es fácil salir de pobre. El impacto negativo del narcotráfico en Colombia es evidente y uno lo mira cuando tiene la posibilidad de estar en aulas de clase. Primero, el narcotráfico acabó con la visión de largo plazo. No es que la gente quiera tener plata fácil, porque es que esos negocios ilegales no son fáciles, pero quiere tener y poseer cosas de manera rápida. Esa es una de las razones por las cuales no tenemos hoy tanta incubación de industria, porque es que la gente quiere invertir y recibir ya los réditos de esa inversión. Se nos perdió la paciencia, se nos perdió la noción de que hay que trabajar pausadamente, continuadamente, con persistencia, para poder lograr resultados. Ese tiene un efecto colateral y es el efecto de especulación. Queremos hacer negocios brillantes de un día para otro. Y eso no es así. Eventualmente se da, pero es que los balotos se lo gana muy poquita gente. Uno usualmente tiene que trabajar toda su vida para lograr resultados que son los que usted quiere dentro de su proyecto particular. ¿Saben qué? Mientras esto sucede en el país de Nicolás, en el de Shougo, los japoneses han aprendido que el éxito es lento. Requiere de muchos años de trabajo, dedicación y superación de dificultades. Todo toma tiempo, incluso cuando el país debe superar una tragedia, un tsunami o dos tragedias, como el tsunami y la crisis nuclear. La disciplina y el trabajo lo sacará adelante, con Shougo incluido, como sociedad. Eso sí explico un poquito más, también sí, relacionado con Segunda Guerra Mundial, así como la tragedia que fue, entonces Japón se aprendió, no tanto, o sea, antes de Segunda Guerra Mundial, japonés sí había uno de ricos y pobres, uno rico de millonada y toda riqueza que tiene, pobre, sobreviviendo de su manera de ser, ¿cierto? Sino como ya eso ya se acabó, entonces japonés ya que busca una vida de tranquilidad de sus hijos a sus nietos, así lo que enfoca, trabajando para lograr su vida que se acabe, pero sí para entregarla a su herencia.
No tanta herencia de entregar riqueza, no, sino entregar una tranquilidad o una estabilidad de su vida. Así es lo que el japonés se enfoca. Y aquí llega la razón de por qué Shougo y Hans vivirán mejor que Nicolás, a pesar de que el país de Shougo y el país de Hans no tienen riquezas naturales y son en la práctica pobres. Tienen mentalidad de país grande. Sus habitantes, su sociedad, trabajan para superar la pobreza y las dificultades naturales de su entorno. Saben trabajar en equipo, juntos, y saben que la riqueza más grande es la gente. Por eso invierten en su formación y bienestar. En el país de Hans, las universidades y escuelas politécnicas exigen altos estándares de calidad. Por eso alcanzan un alto nivel en la investigación científica. Bueno, la educación es obligatoria. Y cuando digo obligatoria no es que sea gratis, sino que es obligatoria. El niño tiene que ir y los padres cuyos niños no van a la escuela tienen que responder ante la justicia. Y ve uno en las partes retiradas de las grandes ciudades cómo los niños a una hora de camino entre la nieve o al calor del verano van a la escuela y regresan a sus casas. Y el gobierno tiene una gran apropiación presupuestal para lo que es investigación y búsqueda. Los suizos tienen gran reputación en ciencias naturales, especialmente física, química y medicina. Por ello, 16 investigadores suizos han ganado el premio Nobel. Además, hay poca gente en Suiza que está en la pobreza, pero hay pobres. Una persona o una familia que esté en situación difícil económicamente porque ha perdido su trabajo, porque entonces tiene primero un seguro durante 1 año y medio, 2 años, según las leyes cantonales, donde va a recibir un subsidio por desempleo. Terminado ese pago del subsidio, ya el municipio se hace cargo de la familia para atender sus necesidades primordiales, vitales, y asistirlo económicamente hasta donde sea necesario. Pero podría decir que en Suiza no se ven mendigos, no se ve la pobreza callejera. Ya la naturaleza obliga a que eso no pueda presentarse, porque en un invierno a menos 30 grados, entre la nieve, nadie puede estar en la calle, entonces ya eso físicamente se limita y el Estado está pendiente de que no haya la gente que esté padeciendo mínimas, viviendo en condiciones paupérrimas de miseria. En el país de Shougo, las escuelas públicas están regidas por los principios morales, el desarrollo de la personalidad, se forman a los niños en valores y en educación vocacional, con exigencia y disciplina. Japonés sí cumple lo que tiene que enseñar y organiza bien materiales, los temas, todo estos, y analizando bien a nivel de gobierno, o sea, a través de gobierno, y que entregan todo para educadores. Colombia, yo estoy mirando, pues como ya experiencia de mi educación de mis hijos, es muy variable, de un colegio a otro y diciendo una cosa diferente o un nivel diferente. Texto, hay muchas variedades y todo, incluso japonés, hasta nivel, o sea, 9º, ¿cierto? ¿Sí? Todo el año, gobierno Japón entrega texto a cada niño, con materiales y todos, gratuitamente. ¿Qué quiere decir? Que si es un emparejar como temarias de educaciones hasta qué nivel que tiene que llegar. Ahora, en el país de Nicolás, la educación es deficiente, pero sobre todo su sociedad, su gente, tiene mentalidad de pobre, porque de otra manera no se entiende cómo la gente en Colombia, el país de Nicolás, con tantas plantas, vertebrados, aves, reptiles, anfibios, peces, páramos, petróleo, café, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, flores, diga que es pobre, que no tiene nada, que aguanta hambre. Por eso sus habitantes tienen que pedir subsidio a la alcaldía, al gobierno nacional, y se quejan de todo, que el alcalde no sirve, el presidente no sirve, el sistema no sirve, todo es malo. El país es un moridero, y los ricos se llevan todo y no le dejan nada. Pero hay unos colombianos aún peores. Generan pesar para que les den algo. Salen con los hijos a la calle, con la barriga de embarazadas, o dicen que son desplazados, huérfanos, que les acabaron de robar, que viven en un rancho, que no tienen trabajo, que son muy, pero muy pobres. Para ellos, pedir en las calles se convirtió en un gran negocio, y generar lástima da utilidades. Por eso cuando llegan a los barrios y pueblos los políticos corruptos, esos colombianos quejosos se venden
por un sándwich, un mercado, 10.000 pesos, un almuerzo, un paseo en bus, y venden así a su país, uno de los más ricos del mundo, para que los políticos corruptos se roben toda la riqueza de ese país, cuyos pecados son que su gente tenga mentalidad de pobre, que solo piense cada uno en su interés y no como sociedad, y que pase por encima de quien sea para conseguir su riqueza, su patrimonio, sus cosas materiales. Cuando uno habla de individualismo y su impacto negativo sobre el desarrollo económico, pues tiene que partir de una primera premisa: no nos tenemos confianza. Y cuando no existe confianza entre los humanos, la posibilidad de que se junten para empujar hacia un mismo lado es muy poquita. Y hay un principio económico que es como el más elemental: la unión hace la fuerza, que lleva a aprovechar economías de escala. Si no nos juntamos, si cada cual tira para su lado, si estamos en un criterio de sálvese quien pueda, pues obviamente ese es el resultado que vamos a obtener. Mientras tanto, en el país de Shogo, por lo general, un japonés prefiere perder un negocio o un pleito antes que pasar por encima de otro japonés. Los japoneses tienen una cultura muy diferente de aquí. Es mejor, o sea, no hablar, o sea, no palabra, es horro, dice allá. ¿Qué quiere decir? Aquí, yo pues confundí mucho al principio para comenzar a vivir aquí en Latinoamérica, ¿cierto? ¿Sí? Aquí hay que hablar, hay que identificar, hay que mostrar su personalidad. Japonés no. Japonés sí sigue trabajando, mostrando ejemplares físicas sin palabra. Entonces, con la cultura que tiene, japonés como tal para vivir, siempre tiene que pensar de lo demás, como estar bien o estar bien de mí, conjuntos con ellos. Entonces es como se ve muy tranquilo, así es en el japonés. También Suiza es un país de gente pacífica y respetuosa. Por el contrario, en el país de Nicolás, el país más rico, donde todos podrían compartir tal riqueza, se irrespeta la vida del otro y su dignidad. En Colombia, son más importantes las cosas que la gente. Recordemos que la equidad tiene que ver con la oportunidad igual que tienen todos los humanos para desarrollarse. En una sociedad como Colombia debemos construir un concepto democrático que se llama movilidad social. Si la gente nace en unas condiciones, tiene que tener todas las posibilidades para mejorarlas a través de su proceso de desarrollo mientras está vivo. En Colombia somos excluyentes porque tenemos grupos de minorías y aún de mayorías silenciosas que están rezagadas del desarrollo y de las oportunidades porque hay encerrados y empedregados unos privilegios que nos tienen sentenciados a este tipo de estructura social. Si eso no se revierte, pues lo que vamos a ver es la evidencia que hoy se nos muestra como gran novedad: la concentración de la riqueza. Cada vez menos gente con más recursos, cada vez más gente con menos recursos. ¿El país de Nicolás tiene futuro? Sí, cuando sus habitantes entiendan que el país que tienen es demasiado grande, cuando destruyan el chip de pobres, de mendigos, cuando cambien de mentalidad y como sociedad estén a la altura del país que Dios y la vida les dio. Y así, estando a la altura, escogerán los gobernantes que merece el gran país que tienen. Crearán empresas al mismo nivel de las mejores del mundo, o mejores. Vivirán con la dignidad y el respeto que se merecen ellos mismos y los demás. Y darán a sus niños, como Nicolás, los valores y el carácter que una gran nación como Colombia debe tener. ¿Se imaginan si el país de Shogo, tan pobre, y luego de ser el único destruido por 2 bombas atómicas, llegó a ser la segunda potencia del mundo, y el país de Hans, tan pequeño y sin recursos, es tan poderoso en ciencia y tecnología? ¿Dónde podría estar Colombia, el país de Nicolás, con tantas riquezas? Sería sin duda una superpotencia, pero debemos informarnos, comprender de una vez por todas que estamos sentados en la mina de oro, y que desconocer esa verdad nos hace esclavos de una mentira, aquella que dice que nunca podremos salir de la pobreza. La pobreza es, en principio, una actitud, y es tiempo de cambiar la actitud, la mentalidad. Nicolás se merece un país distinto, un país grande. Lo tiene, pero sus habitantes deben darse cuenta que justamente ellos son la mayor riqueza.